Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a ustedes, mis hermanos, en esta noche. La bendición del Señor sea para con cada uno de ustedes. Soy su amigo, servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva, mis hermanos, en esta noche. Hoy tenemos estudio, mis hermanos, de lo que se llama la historia bíblica. Mis hermanos, cada martes vamos a tener estudios de historia bíblica. Ayer supuestamente teníamos estudio, pero fui invitado, mis hermanos, a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a predicar el evangelio, mis hermanos, así que estuve allá, mis hermanos, y ya no pude transmitir, pero hoy, mis hermanos, miércoles, un día después lo vamos a hacer, mis hermanos, sustituyendo el día de ayer. Hoy lo vamos a hacer, mis hermanos. No me quiero quedar sin hacerlo en esta semana, y hoy va a ser el comentario bíblico, mis hermanos, acerca de lo que es la historia bíblica. Bíblica desde el libro de Génesis. ¿Por qué no fuimos al libro de Génesis capítulo 1? Porque desde ahí empieza todo, mis hermanos. La historia, mis hermanos, bíblica es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que sucede dentro de la escritura, mis hermanos, ha sido escrito para enseñanza en nosotros. Por eso yo quería tocar, mis hermanos, desde Génesis capítulo por capítulo, si es posible, capítulo por capítulo, y desglosando la historia bíblica, pero algo sucede maravillosamente, que cuando tú estudias la historia bíblica, hermanos, capítulo por capítulo se va relacionando con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan maravilloso, mis hermanos, que solamente en la Escritura, en la palabra del Señor, sucede. No sucede en otros libros, no sucede, hermanos, en otras historias. No sucede, mis hermanos, en otros acontecimientos, más que solo en la historia donde el autor, mis hermanos, intelectual de la Escritura, está presente día a día cuando nosotros la abrimos. El Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar para meternos, mis hermanos, al capítulo 2 de Génesis, y te invito, mis hermanos, en esta noche, porque hoy, mis hermanos, vamos a tocar puntos muy esenciales de la historia bíblica en Génesis, pero que están relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado y te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu guarnición. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque así tú eres, Señor, como eres, por tu amor para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu unción, de tu rema, Padre. Bendice, Señor, mis labios, que no haya ninguna palabra falsa, ninguna palabra vana, Padre, sino que todo venga, Señor, de acuerdo a tu escritura, Señor, por la palabra de tu Espíritu, y que no sea palabra de este servidor, siervo tuyo. En el nombre de Jesús, Señor, úsame. Bendice a cada uno de los hermanos, de las personas que van a estar aquí conmigo, Padre, en esa noche, escuchando tu palabra, tu consejo, tu doctrina, tu historia. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a estudiar acerca del libro de Génesis, mis hermanos. Génesis capítulo 2, ya leímos el capítulo 1. En resumen, mis hermanos, el Señor ha hecho los cielos y la tierra, mis hermanos, y llega el día en que termina la creación. Leamos, mis hermanos, primeramente el capítulo 2 de Génesis, y de ahí vamos a regresar para desglosar qué es lo que dice el libro de Génesis en su contexto original, mis hermanos, en su contexto de la escritura, mis hermanos, para honra y gloria del Señor. Vamos a leerlo, y dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí el nombre del uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Eunice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es que rodea toda la tierra de Cus. Y en el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su mujer y a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Palabra del Señor, mis hermanos. Capítulo 2 de Génesis. Vamos a meternos puntos, mis hermanos, que tiene este capítulo 2. Primeramente, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, menciona que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército que había de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Pongan atención en lo que está desglosando la palabra del Señor, hermanos, dada por el Espíritu Santo a Moisés. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo, fíjese hermano lo que dice, capítulo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo Dios, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Podemos ver, mis hermanos, que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Pero la palabra dice, mis hermanos, fiel y verdadera, dice que en el día séptimo el Señor, hermanos, cesó de toda obra y reposó el día séptimo, mis hermanos, de la obra que Él hizo. Primer punto, mis hermanos, es que Dios termina en 6 días y el séptimo descansa. Eso es totalmente claro. Pero tenemos que ir más adelante, mis hermanos, para ver qué es lo que sigue, mis hermanos. En el versículo 3, mis hermanos, vamos a leer. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis hermanos, el versículo 3 es el punto más grande, más extenso que vamos a explicar de todo, hermanos, los 25 versículos que están en el capítulo 2 de Génesis. El versículo 3 menciona algo muy grandioso y se relaciona, mis hermanos, en lo que es
la doctrina de Cristo. ¿Por qué, hermano Jonathan, se relaciona con la doctrina de Cristo? Primeramente, vean lo que pasa, mis hermanos. El día sábado, que es el día séptimo de la semana, es constituido por Dios. Dice, y bendijo Dios, constituido por Dios, dice, mis hermanos, santificado y bendito. Dice la palabra textualmente, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Mis hermanos, ¿cuándo está sucediendo esto? Esta es una buena pregunta. ¿Cuándo está sucediendo esto que Dios constituye el día de reposo, el día sábado, séptimo día de la semana? ¿Cuándo sucede? Después de la creación. ¿Quiénes estaban allí, hermanos, viviendo en el Edén, en el huerto del Edén, cuando el día séptimo fue constituido, mis hermanos? ¿Quiénes estaban viviendo ahí? ¿Estaban ya los mexicanos? ¿Estaban ya los salvadoreños, nicaragüenses, hondureños? ¿Ya estaban los brasileños, argentinos, los ingleses, mis hermanos, los escoceses, los chinos, los hindúes? ¿Ya estaban, hermanos, los sirios, los árabes? ¿Ya estaban los judíos? ¿Ya estaban los hebreos? ¿Quién estaba, mis hermanos, viviendo en el huerto de la Edén cuando Dios constituye el día de reposo? Eso es muy bueno saberlo, mis hermanos. Muy bueno saberlo. Porque mucha gente ha malinterpretado las escrituras y a su conveniencia han hecho doctrinas de hombres. La palabra dice que en el día séptimo, después de que formó todo, incluyendo el hombre, mis hermanos, Dios constituye el sábado. Y vean lo que pasa. Versículo 27 y 28 del primer capítulo. ¿Quiénes vivían ahí? Cuando Dios instituye, hace el sábado, lo bendice y lo santifica. Vean, capítulo 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, los peces de la mar, a las aves del cielo y a todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Quiénes vivían, mis hermanos, en el Edén cuando Dios constituye el día de reposo? Génesis, vamos a Marcos 2:27. Jonathan, ¿pero por qué nos vamos a Marcos? ¿Qué nos hace en Génesis? Hermanos, esto es grande y maravilloso, que la gente, hermanos, malinterpreta las escrituras, pero hoy vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos guarde, ¿ok, hermanos? ¿Se acuerdan quiénes estaban allá? Estaban solamente Adán y Eva. ¿Y qué les dijo Dios? Les dijo, los bendice y les dice, fructifiquen, henchid la tierra. O sea, tengan hijos. Llenen la tierra, ¿de qué? De hijos suyos. Esa pareja que fue constituida desde el principio. Y dice así la escritura. Marcos 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Otra vez lo voy a leer. Y también les dijo, está hablando Cristo. Cristo está hablando esa palabra. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Vuelvo a repetir, Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. ¿A quién le dio, hermanos, Dios el día de reposo? Totalmente, como mucha gente, muchas doctrinas, muchas, hermanos, sectas y muchas denominaciones y religiones han tomado esto muy a la ligera y han quitado, mis hermanos, el día de Dios y han puesto otro. Formato romano.
han puesto el que Roma cambió en el año 300 después de Cristo, del día de reposo, sábado, al día domingo. No me digas que los protestantes lo cambiaron, no. Y no me digas tampoco la herejía de que Cristo lo cambió. Marcos 2:27 dice que el sábado, que Dios lo hizo para causa del hombre, o sea, por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿A quién se lo dio? A Adán y Eva. Por lo tanto, muchas religiones, denominaciones dicen que el día de reposo se le dio a los hebreos. Está en Génesis totalmente clara. Pero la palabra dice que también la gente será engañada con doctrinas de hombres, doctrinas, mis hermanos, que no están dentro de la Escritura, de acuerdo a las acomodaciones, hermanos, de las denominaciones, de las iglesias pseudo cristianas, que malinterpretan las Escrituras y, hermanos, están haciendo cosas que no son bíblicas y de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios escribió. ¿A quién se le dio el día de reposo, mis hermanos? Y yo me voy a parar aquí porque esto lo tenemos que decir. Yo no me tengo que callar. El día de reposo fue instituido para Adán y Eva. ¿Y quiénes son Adán y Eva, hermanos? Ellos son los padres. Son los padres de toda la humanidad. Y se le dio a Adán y a Eva. No se le dio, como dice mucha gente, a los hebreos. Muchos malinterpretan lo que dice Deuteronomio 5, 12 al 15 y Éxodo 20, del 8 al 11, donde están los 10 mandamientos. Y todos creen que los 10 mandamientos, inclusive el sábado, dice, se les dio a los hebreos. Mis hermanos, el día sábado se agregó a los mandamientos, pero no se hizo ese día que se le entregó a los hebreos. Eso se les dio, mis hermanos, a Adán y Eva. Quiere decir que el día de reposo no es ni fue instituido en el día que Dios le dio las tablas a Moisés, incluyendo el día de reposo, de los mandamientos que él escribió con su dedo. No, eso ya lo había instituido, ya lo había hecho, santificado y bendecido desde la creación del mundo y la creación de Adán y Eva. Y entonces, por lo tanto, a los padres que son Adán y Eva, nuestros padres, hermanos, desde la antigüedad, los primeros, a ellos se les dio. Y entonces, si a ellos se les dio, no son para sus hijos. Y si tú eres hijo de Adán y Eva, porque si eres hijo del mono, entonces tú estás del otro lado de la creación. O si tú eres creado o veniste, no sé, del microbio, como muchos de la ciencia piensan, entonces este no es para ti, esta palabra no es para ti. Pero si tú vienes de Adán y Eva, el sábado se hizo para ti, para el hombre y sus hijos, en este caso, Adán y Eva y sus hijos. Se agregó el día de reposo. Estamos, hermanos, estamos aquí, pero ya me metí a los mandamientos. Se agregó el día de reposo a los mandamientos, pero ya estaba instituido desde la creación. Y luego viene Cristo, hermanos, y en Marcos, mis hermanos, 2:27 dice el mismo Cristo que el día sábado, el día de reposo, se hizo por causa del hombre, o sea, para Adán y Eva, no el sábado, hermanos, no Adán y Eva por causa del sábado. No malinterpreten. El sábado se hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Entendido, Cristo lo dice. Marcos 2:27, vea tu escritura, mi hermano, yo nomás estoy leyendo lo que dice la escritura. Se agregó a los 10 mandamientos, pero ya estaba instituido, constituido, bendecido y santificado desde la antigüedad, o sea, desde el principio de la creación, cuando Dios hace los cielos y la tierra y toda la creación, hermanos, y Dios la constituye, lo instituye el día de reposo, lo santifica, lo bendice, o sea, algo que santifica a Dios y lo bendice y lo escribe con su dedo, hermanos. Cuidado con quitar, hermanos. Deuteronomio 4:2 dice que no disminuirás ni le aumentarás a los mandamientos, dice la palabra. Ni le aumentarás a los mandamientos.
hermanos. Te lo voy a leer textual. Deuteronomio 4, versículo 2 dice así, de esta manera. Dice, no añadiréis a la palabra, disminuiréis de ella para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que no se debe de añadir ni quitar. Entonces, si ya quitaste el sábado, mi hermano, y añadiste el domingo, cuidado, mi hermano, porque tú acabas de entrar al formato romano. En el año 317 al 321 se hizo el edicto. Constantino el Grande, mi hermanos, junto con el Papa Gregorio, cambiaron del día sábado, y está en la historia universal, yo no lo digo, está en la historia universal. Ellos cambiaron del día sábado al día domingo. Y ellos se adjudican ese cambio y dicen que con la autoridad que ellos tienen como iglesia, según de Cristo, no, hermano, no tienen nada esa iglesia. Discúlpame, hermano, pero tienes que leer la escritura. Y la Biblia católica te lo dice bien. Pero dice que no se debe de disminuir. Pero, hermanos, dice, todavía me dirán, pero estás todavía en el Antiguo Testamento. Pero yo ya me fui a Marcos 2:27, donde Cristo dice que el día del reposo fue hecho por causa del hombre, hermanos. No el hombre por causa del día de reposo. No, hermanos, malinterpretes las escrituras. Pero voy a poner algo, mis hermanos. Voy a poner algo en claro. Vamos a ver lo que dice Cristo. No pierdan Génesis 2, porque ahí es donde estamos hoy, mis hermanos. Génesis 2. En Génesis 2 es donde estamos hoy. Yo no me voy a salir de ahí, pero yo tengo que irme a la doctrina de Cristo. Vamos a ver qué dice Cristo, mis hermanos. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Y habla totalmente de Cristo y de la ley y pura letra roja. Pura letra roja quiere decir que Cristo va a hablar aquí. Y si tú no le crees a Cristo, y tú le crees, no sé, a tu denominación, a tu pastor, a tu doctrina, a tu dogma, mis hermanos, cuidado con eso. Gloria a Dios. Yo le creo a Cristo, por eso soy cristiano. Seguidor de Cristo, así como los apóstoles, así como Pablo, que seguían a Cristo y guardaban el sábado. Ay, aleluya. Algunos algunos les va a dar comezón esta palabra, pero si es comezón del Espíritu, gloríate, porque te está redarguyendo el Espíritu. Cristo no vino a quitar, hermanos, lo que constituyó Dios, Cristo y el Espíritu Santo en la creación, que fue el día de reposo, y se lo dio a Adán y Eva, no se lo dio a los hebreos, no, se lo dio a Adán y Eva. Ahí ni existían los hebreos, estaban una pareja que todavía ni tenía hijos, pero que iba a tener, porque Dios dice que los bendice y le dijo fructifiquen. O sea que después ya, hermanos, cientos y miles de años después, vienen los hebreos. Pero Adán y Eva reciben el día de reposo, primeramente de Dios. Cristo no vino a quitar, mis hermanos, lo que Dios había puesto desde el principio. O sea, él mismo, pues, porque Cristo es Dios. Él no lo vino a quitar, lo vino a reafirmar. Mateo 5:17 dice así: no penséis que he venido para abrogar, que significa quitar la ley, o sea, la ley de los 10 mandamientos, o los profetas, o lo que escribió los profetas. En este caso, Moisés, que era profeta y también, hermanos, era de los primeros, hermanos, hombres que Dios usó, mis hermanos, en la antigüedad, como líder que él usó, mis hermanos, patriarca que él usó, profeta de Dios que él usó, intermediario que él usó en ese tiempo. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir, dice Cristo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ya se acabó el cielo y la tierra? Ay, discúlpame, hermano. Palabra de Dios. Discúlpame a mí, pero la palabra de Dios no la disculpes. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, mucho menos todo mandamiento, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya, gloria. Y luego remata. 20. Porque os digo, dice Cristo, que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, o sea, ellos enseñaban la ley de Moisés, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos enseñaban la ley de Moisés, eran bien mosaicos, eran bien, hermanos,
doctos de la ley, pero de una ley que fue agregada a los 10 mandamientos, y había más de 600 mandamientos que ellos cumplían según a la pie de la letra, y luego le achacaban a Cristo que él quebraba los mandamientos, mas no sabían que estaban enfrente de ellos el dador de la ley. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermana Mía More y mi hermano Gabriel Mondragón. Bienvenido al estudio de la palabra del Señor. Cristo no vino a quitarla, mi hermano. Y estamos hablando, hermano, ¿por qué anda en Mateo si está en Génesis? Porque lo de Génesis está en la doctrina de Cristo, totalmente. ¿Será que Cristo, hermanos, ese día que constituyó y se lo dio a Adán y Eva, para que sus hijos y ellos, y toda la generación, y tú y yo, que de Adán y Eva lo guardáramos, y que no siguiéramos el formato católico, mi hermano? ¿A poco tú sigues el formato católico? El que cambiaron ellos, de sábado a domingo, en el año 317 al 21, hicieron el cambio. Pero Daniel 7:25 dice que eso iba a suceder, y ya sucedió. Ellos ya cambiaron los tiempos de Dios, cambiaron la ley de Dios, y algunos siguen ese formato. Cristo guardaba, mis hermanos, el día de reposo totalmente. Lucas capítulo 4, 16 al 17. Vamos a la escritura. Aleluya. Gózate en el nombre del Señor, porque Él es mi rey. Gózate delante del Señor. Lucas 4, versículo 16 y 17. Cristo guardaba el día de reposo. Vamos a ver qué dice la escritura. 4, 16 y 17 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, o sea, Cristo, y en el día de reposo, día sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dice ahí la profecía, mis hermanos, donde él dice que él estaba cumpliendo esa profecía. Y dice que como era su costumbre, o sea que cada sábado Cristo iba a la sinagoga a alabar a su Padre. ¿Saben por qué? Y a leer la escritura de su Padre. ¿Saben por qué? Porque dice que el hombre se hizo para el día del reposo. No el día del reposo para el hombre. El hombre se hizo. 6 días trabajarás, o sea, el Señor lo puso para descanso. Y luego de descanso, ese día de descanso, que entres en el reposo de Él, te vas a adorar a Dios. Pero si no quieres ir al templo, ya es tu decisión si no quieres ir al templo. Pero tienes que reconocer que el día de reposo es el día del Señor. Día sábado, no domingo, hermanos. Ese es un formato católico que todas las denominaciones protestantes han seguido. Y siguen. Y nunca entenderán esto hasta que Cristo llegue y después de Cristo les diga: ¿saben qué? Ustedes siempre guardaron mal el día de reposo. El sábado, mis hermanos, no es para salvación, pero sí es para obediencia, eso sí. Bien claro lo tengo, es para obedecer. No es para salvación, Cristo es el que va a salvar, pero el sábado es para obediencia. El mismo Cristo, cuando fue hecho carne, guardó el día de reposo. Aquí está en la escritura. Lucas 4, 16 y 17. También está en Mateo 13, 53 al 58, y está también en Marcos 6, del 1 al 6. Chécalo. Pero ¿sabes qué hizo Cristo? Cristo vino, vamos a la escritura, mis hermanos. Mateo, capítulo 12, 11. ¿A qué vino Cristo, mis hermanos? Vino a enseñarles a ellos, primeramente a los fariseos, escribas, a todos los judíos, mis hermanos, porque Cristo llegó después de que Juan predicó de que él venía y que él traía la doctrina verdadera, mis hermanos, y que venía el ungido de Jehová a enseñar, mis hermanos, totalmente lo que Dios quería del pueblo. ¿Y qué hizo Cristo? El Cristo, hermanos de la gloria, hecho hombre, vino a enseñarlo correctamente. Por eso les decía: hipócritas, fariseos y escribas, según que ustedes guardan el día de reposo, no saben cómo guardarlo. Aleluya. Mateo 12, versículo 11, dice así:
Voy a ir desde el 9 para que entiendas qué pasa. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Vean cómo eran de fanáticos religiosos e hipócritas. Para poder acusarle, dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, Cristo les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante. O sea, la saque del pozo o la vas a dejar morir. Hipócrita, escriba, fariseo. Versículo 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cristo vino a enseñarnos correctamente cómo se guardaba el día de reposo, para hacer el bien, misericordia, piedad, para ir a la sinagoga, mis hermanos, a leer, a adorar a Dios, a congregarse con su pueblo. A eso es, para eso es el día de reposo. Pero hermanos, ¿será que Cristo tendrá autoridad para el día de reposo? Claro que sí. Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28, vamos a leerlo otra vez, pero el 28 es el interesante para contestar esta pregunta. ¿Será que Cristo tendrá autoridad, mis hermanos, del día del reposo? Claro que sí. ¿Tendrá autoridad para decirte que tú lo guardes? Claro que sí, a menos que tú no eres seguidor de Cristo. Pero si eres seguidor de la religión, de la denominación, guardarás el domingo entonces. Formato católico, acuérdate, en el año 317 al 21 cambiaron ese día. Y la misma iglesia católica se adjudica que ellos hicieron ese cambio. ¿Y tú sigues el formato católico? Cuidado, hermanos. Porque en Apocalipsis dice una palabra muy fuerte. Dice que la ramera y sus hijas. Ahí la dejo. Dice así, 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. 28. Por lo tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, es Señor aún del día de reposo. Aleluya, gloria a Dios. Es Señor. O sea, el que tiene potestad, autoridad, gobierno, mis hermanos, sobre el día de reposo, es el Señor Jesucristo. Yo creo que está bien clara la palabra, pero como estás con otra doctrina y no la de Cristo, que guardaba el día de reposo, los apóstoles guardaban el día de reposo, Pablo guardaba, dice que él reunía a todos los pueblos, cuando iba a Éfeso, Corinto, a todos sus pueblos, mis hermanos, él los reunía el día de reposo para predicarles. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos con Génesis, y entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Entonces pasa, mis hermanos, que Dios hace, mis hermanos, al hombre, y en el versículo 8 dice así, 7, perdón. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, dio el sábado, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, mis hermanos. Y fue, dice, mis hermanos, el hombre un ser viviente. ¿Lo formó de dónde? De la tierra, del polvo. ¿Qué le sopló? Hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde lo formó? De la tierra, del polvo de la tierra. ¿Y qué le sopló? Hálito de vida. Yo quisiera ir, mis hermanos, para relacionar esto que acabamos de leer en el libro de Eclesiastés, mis hermanos. Vea la palabra. Vamos a corroborar lo que dice así. Eclesiastés 12, versículo 7 dice que el polvo vuelva a la tierra, o sea que cuando se muera la persona, vuelva a donde Dios lo hizo, a la tierra, como era, dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo 12:7 de Eclesiastés corrobora que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y que Dios le sopla, y que cuando muere, Dios, su espíritu lo devuelve a él. Quiere decir que no hay almas penando por ahí, mis hermanos. No hay espíritus chocarreros. Y si hay, no es espíritu de Dios.
No, los muertos no regresan como el día, por ahí hay un día de la muerte, hasta Halloween y todo eso, hermano, cuidado, si se te mueven las cosas ahí, o si por ahí oyes, mis hermanos, ay, mis hijos, lo que la gente anda inventando. Si dicen ellos que es verdad, cuidado, porque Dios no tiene que andar, hermanos, penando o teniendo almas penando, mis hermanos. Entonces Dios hace al hombre del polvo de la tierra, mis hermanos, y dice la palabra, mis hermanos, más adelante, que Él lo pone, mis hermanos, los pone ahí en el huerto. Y dice que Él hizo nacer todo lo hermoso de los árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, pero también dice que hizo el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, mis hermanos. Y entonces dice que había cuatro, ya para no, tú tienes que leer esto, había cuatro ríos, dice como cuatro brazos que extendían sobre la extensión del Edén, y ellos surtían, hermanos, surtían de agua a la tierra del huerto. Y entonces vean lo que dice, mis hermanos. 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara, mis hermanos. Y aquí viene, mis hermanos, lo que pasa. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios pone al hombre, mis hermanos, a cargo del huerto, y le da la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mis hermanos. Y también le dice su consecuencia si no obedece, mis hermanos. Génesis 2, 15 al 17 le dice Dios, hey, todo esto puedes comer, pero de ese no puedes comer, no comerás. Y empieza el primer no de Dios. Pero antes, mis hermanos, en la creación, todo el capítulo 1 dice que Dios, que cuando Él estaba creando todo, dice que Dios vio que era bueno, que era bueno, y cuando termina todo, regresa a ver a su creación y dice que todo era muy bueno, bueno en gran manera, versículo 31 del capítulo 1. Era muy bueno, en gran manera, muy bueno, todo bueno. Y todo era bueno, mis hermanos. Era así para todos. Pero ¿qué crees? Viene el primer no de Dios y dice, no comas de ese huerto. ¿Será que el no de Dios es bueno? Claro que sí, porque todo lo que proviene de Dios es bueno y para bienestar para nosotros. En este caso era para Adán y para Eva. No toques. ¿Por qué? No toques. Es bueno que no lo toques. Es bueno que no lo toques, le dice Dios. Y si lo tocas, le dice, hay consecuencias. ¿Por qué? Por esa obediencia que yo te estoy mandando. Y entonces del versículo 18, mis hermanos, dice Dios, no es bueno que Adán, fíjense, pongan atención, no es bueno que Adán, el hombre que acabo de formar, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pon atención en esa palabra. ¿A quién manda no tocar el árbol? Dios manda a Adán y le dice, ahí te encargo, no toques, no lo comas, hay consecuencias, vas a morir. Y entonces cuando Dios del versículo 19 al versículo 24, mis hermanos, en este caso 23, del 19 al 23 dice que Dios, mis hermanos, forma a la mujer y la saca de la costilla del varón y la cierra, y Adán dice, ha sido tomada de mí, por lo tanto será llamada varona, porque viene del varón, y dice que desde ahí, mis hermanos, dice, será huesos de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, le dice, porque de mí, yo el varón, fue tomada, dice, y por tanto, y ahí instituye de la palabra, mis hermanos, de Adán, pero obviamente yo creo que fue revelación de Dios, le dice
que iba a dejar el hombre a su padre y a su madre y se iban a unir a su mujer y serán una sola carne y se instituye lo que se llama ahora matrimonio, mis hermanos. Y algo muy hermoso pasa, que todavía eran inocentes. Porque dice la palabra que en el versículo 25, para cerrar este capítulo, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban delante de Dios. Capítulo 3, mis hermanos, que el siguiente martes vamos a estar desglosando. Vamos a ver por qué se avergonzaron delante de Dios Adán y Eva. Si ahí dice que no se avergonzaban. Muy natural, hermanos, estaban andando desnudos delante de Dios. La naturaleza del hombre, mis hermanos, la naturaleza del principio del hombre, mis hermanos, era pulcra, era sana, no había malicia, no había pena, no había maldad, no había lo que se llama, mis hermanos, cuando morbo, mis hermanos. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Mis hermanos, ¿entendiste la palabra? ¿Comprendiste la palabra? ¿Comprendiste la palabra? ¿Leíste la palabra? Si no, léela, síguela leyendo hasta que Dios te revele, mi hermano, lo que está escrito ahí. Hermano, lo que yo acabo de leer y acabo de explicar, mis hermanos, no lo leí una vez, lo he leído muchas veces. Y el Señor me ha reafirmado, mi Señor me ha reafirmado. Que lo que está ahí es palabra fiel y verdadera. La gente ha cambiado, mis hermanos, el día de reposo. ¿Quién fue la Iglesia Católica? Así directamente le voy a echar la culpa. Fue la romana pagana de antigüedad, después fue siguiendo, pues hubo muchas inquisiciones de ellos, hasta pagaron también ciudades, países grandes para que siguieran con esa inquisición. Y después llega lo que se constituye como Vaticano, después se constituye como Iglesia Católica. O sea, esa Iglesia Católica viene desde la antigüedad, pueblo romano, Roma pagana, que empezaron a tener papas, o sea, vicarios, dicen por ahí, que significa enviados de Dios. Cuidado, mi hermano, con eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche, mis hermanos. Capítulo 2 de Génesis estuvimos viendo, mis hermanos. Dios es bueno porque Él, mis hermanos, nos tiene aquí predicando el Evangelio y dando palabra de vida eterna, palabra, hermanos, de la sana doctrina de Cristo. ¿Se dieron cuenta cómo relacioné Génesis capítulo 2, con las palabras de Cristo? Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu rema. Gracias, Señor, por este momento de estar aquí con mis hermanos. Hemos leído, Señor, tu historia bíblica. Tu capítulo 2, Señor, del principio, de lo que tú hiciste, cerraste, Padre, de tu creación. Instituiste tu día, Señor, por causa del hombre. O sea, se lo dices a Adán. Se lo dices a Adán y Eva, Señor, para que ellos como padres de nosotros, formaran, Señor, naciones, pueblos enteros, la tierra en sí. Se lo dices a ellos. Por lo tanto, el día de reposo no fue constituido para los hebreos, fue constituido para toda la creación. Bendito seas, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, danos un descanso en esta noche y abre el entendimiento, mis hermanos, Señor. Que el dogma se quite, la denominación se quite y tu palabra triunfe, la verdad triunfe sobre cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana Gema Iris, Dios te bendiga, mi hermano Gabriel Mondragón, mi hermana Mía Amore. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Salud, bendiciones, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Bendiciones en esta noche. Saludos, un abrazo a la distancia.